ahí se está. Perdón. No, ese ya, ahí estoy grabando, ya. Empecemos ahora sí que sí. Empecemos ahora sí que sí. Va. Espera, ¿por qué no puedo ahora? Ahí está. Ya, ahora sí que sí. Entonces, la última clase quedamos en continuidad, ¿cierto? Les dije la definición de continuidad. Sí que la definición de continuidad era una cosa así como definición CAF, ¿cierto? Una función de A, un subconjunto de los reales, en los reales, va, en los reales, y un punto x barra cualquiera en A, ¿cierto? Entonces, decimos que f es continua en un punto. Acuérdense que la continuidad es una propiedad local en x barra, ahí me quedo fea la x, bueno, en x barra, f es continua en x barra, si para toda sucesión xn en A, para toda sucesión xn en A, si xn converge a x barra, ¿cierto? Entonces, f de xn converge a x barra, a f de x barra, perdón. Entonces, esta era la definición de continuidad, ¿cierto? Esa era la definición de continuidad. Y vamos a trabajar hoy día ejemplo. Y vimos la última clase, terminamos con el ejemplo de la función x cuadrado, que era continua. Entonces, veamos un ejemplo de función que no es continua. Entonces, ejemplo, o que no es continua en un punto en particular. ¿Qué pasó acá? Chuta. Que no. Va. Luz angulesa. A ver, disculpa un momento, no sé qué pasó. Ahí está. Va. A ver, esperen. No sé qué pasó, se me falló el... Damos de nuevo. Y ahora sí que sí. Vamos a admitir a todos. Y sigamos. Entonces les decía, vamos a ver un ejemplo de una función que no es continua, porque obviamente vimos ya el ejemplo de función continua, así que hay que entender, para entender las cosas, uno no solo tiene que entender lo que son, tiene que entender lo que no son, ¿cierto? Así que veamos lo que es una función continua, lo que no es una función continua. Entonces vamos a tomar una función que ustedes deberán conocer, que es f de x igual la parte entera de x, ¿cierto? No, tomemos, a ver, bueno, es lo mismo, no pasa nada. Entonces, como esta función, ¿cierto? Esto es, tengo acá una función, ¿cierto? Y por ejemplo, acá está el 1, y acá está el 2. Entonces, como es cajón superior, tomo ¿cómo se dice? El entero superior a eso. Entonces, entre 0 y 1 vale 1. Bueno, esto va a ser 1, ¿cierto? Vamos a hacer 2. Y después aquí sigue valiendo 1. Y aquí vale
2, ¿cierto? Les recuerdo, si vienen en el chat, como no puedo ver el chat en este instante, el que tenga el micrófono prendido me dice lo que sea que está en el chat, por favor. Bueno, esta es la función parte entera. Y lo que queremos ver, vamos a ver que f no es continua. A ver, ¿dónde vamos a ver? F no es continua. No es continua. ¿Dónde en x igual 1? Ya, entonces, si se fijan en la definición de continuidad, me dice que para toda sucesión. Entonces, si yo quiero probar que algo no es continuo, lo hago para alguna sucesión. ¿Ya? Entonces, cuando quiero probar que es continuo, lo hago para una sucesión general. Cuando quiero probar que algo no es continuo, lo hago para una sucesión en particular. Entonces, ¿qué sucesión en particular se le ocurre para probar que no es continuo? ¿Alguien alguna sugerencia? ¿No? Bueno, si se fijan, ¿cuál es la intuición de lo que les voy a decir? Yo quiero probar cuánto vale f de x barra. Vale 1, ¿cierto? Entonces, si yo hago una sucesión que me acerco por ahí, ¿cierto? Por la parte de encima, me voy a dar cuenta que en el límite no vale f de x1. Entonces, ¿cuál es la sucesión? Digamos, la buena sucesión es tomar, por ejemplo, xn igual 1 más 1 partido en n, ¿cierto? ¿Cuánto vale f de xn? F de xn vale siempre, bueno, sí, vale siempre 2, ¿o no? Sí, obviamente xn tiende a 1, ¿o no? Pero f de xn, como vale constantemente 2, f de xn converge a 2, que es distinto de f de 1. Bien, y con eso probamos que la función cajón superior no es continua. ¿Sí? ¿Alguna duda? Profe, ¿por qué f de n es igual a 2? Porque fíjate, ¿cuál es la definición de cajón entero? Es que yo siempre tomo, se ve el puntero, ¿cierto? ¿Sí? Sí, ya. Si yo estoy entre 1 y 2, yo siempre tomo el valor de 2. xn es 1 más esta cantidad que puede ser muy pequeña, pero siempre más grande que 1. ¿Cierto? Sí. Entonces f de xn siempre vale 2, independiente del valor de n. Ya entendí. Bueno, salvo para n igual 1 que vale... Ah, no, de hecho para n igual 1 también, pero el tema es para n grande, ¿cierto? Pero para todos los n más grande que 1, esto vale 2. Constantemente 2. Entonces su límite es 2, no tengo mucho que hacer. Pero por otro lado, xn converge a 1, que es distinto de f de 1. ¿Ok? Ya, muchas gracias, profe. Sí, eso. Me interrumpen nomás, si la clase es para ustedes. Yo ya me sé estas cosas. Así que, ya. Entonces es un ejemplo de cómo probar. Entonces, para probar que algo no es continuo, es más fácil darse sucesiones explícitas, como la que hice acá. Entonces esta sucesión es muy típico, ya probar 1 partido n, pero obviamente hay ejemplos más raros que requieren mayor creatividad. Así que, y obviamente esos ejemplos raros con mayor creatividad van en los controles, ¿o no? Eso está de más. Así que, ya. Entonces, probamos que una función no es continua y para los que estuvieron en la clase pasada, acuérdense que también probamos en el caso de la función x cuadrado que era continua. ¿Ok? Y bueno, un recuerdo así
del semestre pasado, sin saberlo, probamos que, bueno, o de introducción al cálculo, no sé si lo hicieron el semestre pasado o no, pero eh, eh, del semestre anterior, bueno, o en realidad de cálculo, bueno, de intro al cálculo, ¿cierto? De, de intro, sabemos que las siguientes funciones son continuas. Que las funciones son continuas. Cuando digo una función es continua, digo para todos los valores de su dominio, porque acuérdense que la continuidad es una propiedad local, ¿cierto? Entonces yo sé que, por ejemplo, la función f de x igual c, la función constante es continua, sabemos que la función f de x, la identidad es continua, ¿cierto? Sabemos que las funciones trigonométricas, donde están bien definidas, son continuas, por ejemplo, f de x igual seno de x, ¿cierto? Estos son como nuestras bases para construir las otras funciones, y la exponencial también, ¿cierto? Ahí me quedo. Entonces, sabemos que también la exponencial es continua, voy a escribir ahí. ¿Y qué otra función? Y el logaritmo, por ejemplo. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque vamos a hacer un poco, tal como existe el álgebra de sucesiones, existe el álgebra de continuidad. Entonces, f de x igual al logaritmo natural de x. Obviamente aquí x tiene que ser mayor que 0, ¿cierto? Con x mayor. Porque ahí está definido el logaritmo. Al menos en este curso. En cálculo avanzado se define el logaritmo para los números imaginarios también, pero bueno, eso problema de otro semestre, ¿no? Así que, ¿por qué recuerdo esto? Bueno, esto está creo que por la semana 12 de la punta de intro al cálculo se demuestran que estas cosas, que la composición con sucesiones converge a esto y que es la definición de continuidad, ¿ok? Así que ahí pueden ir a refrescar la memoria si lo desean. Pero el tema es que hay que queremos llegar al teorema siguiente. Teorema. O álgebra de funciones continuas. Álgebra de funciones f continua. Ya, en este curso si hay una f solita se va a significar función, ¿ya? Porque me da lata escribir función. Así que entonces, se me falló esta cosa, ahí está. Entonces, ¿qué dice este teorema? Como todos los teoremas de álgebra de cosas, son una o sea dos cosas, sea f de A subconjunto de R en R y G de B subconjunto de R en R, entonces, y X barra en la intersección, en A inter B, entonces vamos a tener lo siguiente, vamos a tener
A. F más G es continua en X barra, no, X barra B. Lambda F es continua en X barra con lambda cualquier valor real, lambda con lambda real, ¿cierto? Vamos a otras propiedades más. C, por ejemplo, la multiplicación es continua. F por G es continua. Nuevamente, es local esta propiedad, continua en X barra. Y tengo la última D, que es la división. F partido G es continua, salvo obviamente la excepción si claramente G de X barra no vale 0. E incluso puede ser que si esto tiene que podemos arreglar esta función, pero no nos adelantemos, ¿ya? Entonces, probemos una, porque estas son todas más o menos iguales. Probemos A, por ejemplo. Ya las demostraciones acá no son muy... son de ejercicio, ¿ya? Entonces, en A era la suma, ¿cierto? Por demostrar que sea xn convergente a X barra, bueno, xn obviamente en A inter B, para que esté bien definido, pero no nos compliquemos en eso. Entonces, f de xn más g de xn converge a qué? Converge a f de x barra, me quedo medio feo, ¿ya? Pero bueno, ahí está, pasamos la hoja al tiro, g de x barra. ¿Sí? Y bueno, es fácil, o sea, no me gusta decir que es fácil, pero es fácil. Sabemos que f de xn por continuidad converge a f de x barra. Por otro lado, g de xn converge a g de x barra y nos aprovechamos del álgebra de sucesiones, ¿cierto? Y por álgebra de sucesiones, por álgebra de sucesiones, tengo que f de xn más g de xn convergen a f de x barra más g de x barra. ¿Ok? Todas las otras demostraciones son análogas a esto, ¿ya? Y siempre terminan igual. Por álgebra de sucesiones se tiene la propiedad. Hay que solamente tener cuidado con señalar los dominios adecuados, donde vive la función. ¿Ok? Ya. Aquí uno, digamos, un poquito más complejo, pero tampoco una cosa muy loca, es la composición de funciones. Pero antes, bueno, un pequeño corolario del último teorema. Corolario, los polinomios son funciones continuas, ¿cierto? Los polinomios son funciones continuas. ¿Cierto? Porque son funciones continuas.
¿ya? Bueno, la demostración es sencilla, ¿no es cierto? Entonces, es usar demostración. eh, a ver, vamos a admitir acá. Demostración, demostración. Entonces, por C, la multiplicación es continua, ¿cierto? La multiplicación es continua. Multiplicación es continua. Es continua. Es decir, x elevado a k es continuo para k natural, ¿o no? Para cada un número natural. Y que me ofrece k, déjenme borrarlo. Para ahí k natural. Entonces después sabemos que la multiplicación por a, después por b, a sub k, a sub k, x elevado a k, entonces a sub k, x elevado a k, es continua con a sub k, un valor real cualquiera, y finalmente por c, por por a, la sumatoria va desde k igual 0 hasta n, de a sub k, x elevado a k es continua, ¿ya? Entonces, bueno, creo que no lo dije, pero una definición intuitiva de continuidad es que yo puedo dibujar la función sin levantar el lápiz, ¿ya? Eso es intuitivamente la definición de continuidad. Así que ya sabíamos eso de los polinomios y de todas las funciones que hemos trabajado en introducción al cálculo, ¿cierto? O de la mayoría. Salvo, como vimos recién, la parte entera, que es discontinua en algunos puntos, y otras funciones. Eh, ya. Entonces, bueno, ahora teorema de composición de funciones, ¿o no? Teorema. ¿Quedó claro por qué cómo ocupé la última parte, ¿cierto? No hay dudas. ¿Ok? Bueno, ya teorema. Y esto nuevamente, esto se llama composición de funciones. Composición de funciones. Entonces, CAF de A subconjunto de los reales. Y como es composición, obviamente me tengo que fijarme bien en los conjuntos de llegada, de salida, ¿cierto? G de subconjunto de los reales, en los reales tenemos esas dos funciones. Entonces, ¿qué dice este teorema? Me dice, si f es continua en x barra y g es continua en, fíjense bien, f de x barra, ¿ok? Como g es continua f y f de n, perdón, estoy leyendo. Entonces, obviamente, g o
F, donde SO al medio es la composición, es continua en X barra. Ya eso es lo que es continua en X barra. ¿Ok? Entonces demostremos esta cosa. Va, ahí está. Entonces, demostración. ¿Cómo tenemos que hacer esto? Lo más importante de esta demostración es tener cuidado dónde viven las cosas. Entonces sea X n en el dominio de la composición. Dominio de G o F. Y como el dominio, bueno, no son los X que vivan en el dominio de F, tal que F de X vive en B, en el dominio de G. ¿Cierto? Ese es el dominio de una composición de funciones. Y, bueno, tal que Xn converge a X barra. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, ¿qué queremos probar? Entonces, perdón, por demostrar que G de F de Xn converge a G de F de X barra, ¿cierto? Y eso es una X barra, perdón. Un poco feo eso, pero bueno. Eso es Xn, y eso me quedó muy feo, vamos a borrarlo. Esto converge acá a G de F de X barra. Ahí está. Ya, eso es lo que queremos demostrar. Entonces, es por pasito. Entonces, sabemos que F de Xn converge a F de X barra. ¿Ok? Por continuidad, ¿cierto? Entonces, por continuidad. Por continuidad. ¿Qué más sabemos? Sabemos que G es continua en F de X barra, ¿ok? F es continua en F de X barra, y F de Xn converge a F de X barra. Entonces, G de F de Xn, perdón, aquí me faltó el detalle, y por definición de Xn, F de Xn vive en el dominio de G, ¿ok? Eso es lo que falta. Por eso decía que lo único importante de esta demostración es tener el detalle de dónde viven las cosas, en qué conjunto estamos trabajando. Entonces, por continuidad de G, esto va a converger a G de F de X barra, y aquí esto es lo mismo que decir que G o F bien, lo mismo que G o F es continuo en X barra. ¿Cierto?
Y eso era toda la demostración. ¿Ya? Entonces, ¿qué me permite decir esto? Composición de funciones, ¿cierto? Entonces puedo tener funciones raras, entonces la exponencial de x cuadrado es continua, ¿cierto? Y puedo tener cosas más raras como x elevado a x elevado a x elevado a x, ¿cierto? Es continua, ¿ya? Y con eso, con la álgebra y con la composición de funciones continuas, demostrar que una función es continua, lo pueden hacer argumentando por composición o por suma o por multiplicación de funciones continuas, ¿ok? Entonces, eso es por mientras. ¿Les parece si hacemos la pausa ahora? Porque vamos a ver después la caracterización epsilon delta que se pone un poco... prefiero que así paremos 5, 10 minutos ahora y volvemos a las... ¿qué hora? Sí, estoy grabando. Eh, entonces volvemos a las... perdón, ¿qué hora? 10:55 a las 11:05, ¿les parece? Ya, listo. Yo me voy a ir a cebar otro mate. Vamos a seguir. Bueno, lo voy a decir de nuevo porque acabo de empezar a grabar de nuevo. Eh, los que estén siguiendo el apunte, fíjense bien que yo no hago los mismos ejemplos del apunte, lo hago a propósito, para que vean más ejemplos de la materia, ¿ya? Eso era, eso era. Así que volvamos a la materia y a la materia y ahora está la... Profe, Sí, consulta la demostración de la composición de funciones continuas. Yo no entendí la última parte de que y de f de x de n vamos. tiende a y de f de GDF de x X barra. barra. F de XN, ponle, la voy a rayar ahí, no sé si se ve, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Ya, F, déjame acá. Ponle que esta sucesión se llame YN, ¿cierto? La composición F de XN se llama YN. YN es una sucesión que converge a F de X barra. ¿Sí? Y yo sabía que G era continua por enunciado en... perdón, el enunciado está acá, ahí está. Y G es continua en f de x barra. Entonces, si yo tengo una sucesión que llega a f de x barra, por continuidad, G, esto nuevamente YN, esto ahí, esto es YN, ¿cierto? Va a converger a G de f de x barra. Y ahí nos damos cuenta que G o f es continua en x barra. ¿Ahí queda más clara
¿O qué es lo que, o eso no era lo que complicaba? Mm, y me complica el f de x barra dentro del g. F de X barra es un número, ¿cierto? Un valor real, Ujú, cualquiera, ¿ya? Y yo sabía que G era continua en ese valor real, en ese valor cualquiera, ¿ya? ujú. Entonces, f de n es una sucesión que converge a f de x barra y yo sé que G es continua en f de x barra. Cualquier sucesión que converja a f de x barra va por continuidad, G evaluado en esa sucesión va a converger a G de f de x barra. ¿Sí? Ah, ok. No, no, Ya. sí, es un tema de ver dónde estáis trabajando. O sea, yo aquí en la definición del teorema puedo haber puesto, no, perdón, no estoy teorema acá. G es continua en Y, ¿ya? G es Ujú. continua en Y barra. Y sea X barra tal que f de X barra igual a Y barra. Entonces, hubiera sido la misma demostración, pero quizá un poquito, no hubiéramos visto la diferencia. Solamente tienes que recordar que f de X barra es un número. Es un valor Ujú. cualquiera que G, y G es continua en ese valor en particular. ¿Ya? Eso es. No. Ya. Eh, Gracias, por- José. Eso es simplemente, todas las cosas de composición es siempre ver dónde estoy parado, ¿ya? En qué conjunto estoy trabajando y eso. Ya, Ya, así que, gracias. ¿alguien más tiene dudas? ¿No? Ya, sigamos. Entonces, esta quizás es la parte conceptualmente más difícil de la clase de hoy, por eso quise hacer la pausa antes, ¿ya? Así que se llama, como si no nos bastara con epsilon, agregamos un delta. Entonces esto se llama caracterización epsilon delta. Caracterización epsilon delta de la continuidad. Entonces, conceptualmente, esto quizá es lo más difícil de la clase de hoy, pero es lo que nos va a hacer, nos va a ligar lo que eran límites de funciones con continuidad. ¿Ya? ¿Y por qué están relacionados los dos? Entonces, esto es un teorema. ¿Ya? Esto lo vamos a usar como teorema. ¿Ya? Es una equivalencia. Entonces, sea f una función que va nuevamente de A, subconjunto de los reales, en los reales, es continua, X barra, entonces, sí y solo sí, y ahora vamos a ver por qué conceptualmente difícil. Para cualquier epsilon, existe un delta positivo, existe un delta positivo tal que para todo x en A que satisfaga, para todo x en A tal que, fíjense cómo lo que voy a escribir, ¿ah? X menos x barra menor que delta implica que f de x menos f de x barra menor que epsilon. ¿Ok? Epsilon. Ya, entonces, por eso les decía que es complicada conceptualmente porque tengo un delta, tengo un epsilon y no veo muy bien la relación, o sea,
cuesta ver al principio la relación entre las dos. Después de 8 años de hacer matemática, uno ya las ve, ¿cierto? Pero hagamos un dibujito, pues. Lo primero antes de lanzarse en una demostración es hacer un dibujito. ¿Ya? Eso es lo más importante. Entonces, ¿cómo podemos ver esto gráficamente? Entonces, supongan que tiene una función acá. A ver. Bien, ya estoy dibujando línea recta, así que vamos mejor con el pulso ahí. Y agarro una función cualquiera. ¿Ya? Y pongan acá x barra. Entonces, esto de acá es f de x barra, ¿cierto? Bueno, al ojo esta función es continua, ¿cierto? Porque la dibujé sin levantar la mano, ¿ya? Entonces eso no... Lo que me dice es que en este punto, dame un epsilon cualquiera, una epsilon es una tolerancia, ¿cierto? Dame un epsilon cualquiera. Les juro que es más fácil dibujar esto en el cuaderno, ¿no? Pero... Entonces, agarremos acá un epsilon, ¿cierto? Que esta distancia de acá para acá sea un epsilon. Entonces, obviamente, este punto de acá es f de x barra más epsilon, ¿cierto? Este punto de acá es f de x barra menos epsilon, ¿cierto? Entonces, todos los valores que están acá al medio, para x, son precisamente este intervalo que está acá. Entonces, eso estoy dibujando en el eje Y, estoy dibujando esta desigualdad, ¿cierto? Todos esos valores. Entonces, yo estos valores me devuelvo un poco por la función, tuk, 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 tuk. Voy por acá. Y miro ahora el eje X. Y yo me digo, bueno, por ejemplo, si yo tomo un delta chiquitito acá, voy a cambiar el color para no confundirlo. A ver, vamos a poner verde. Entonces yo tomo un delta acá, ¿cierto? Delta, delta. Y yo digo, bueno, si agarro ese delta, yo me quedo en este intervalo. Vale. Y obviamente ese intervalo es... Este intervalo es este de acá, ¿cierto? Entonces yo lo que estoy diciendo es, dame un epsilon. Ya, dame un epsilon. Ahí está epsilon. Entonces, búscame un delta tal que para todo x que satisfaga esta desigualdad, que es exactamente vivir en este intervalo de x, esto es, ahí, ¿cierto? Este intervalo de acá, eso de ahí, ese es precisamente, bueno, eso, ese pedazo de ahí, eso de ahí, ¿cierto? Eso es x barra menos delta, ¿sí? Y esto de acá es x barra más delta, ¿cierto? Si x vive en este intervalo, entonces f de x queda en este intervalo, ¿ya? Eso es la caracterización epsilon delta, ¿sí? Y cuando no lo puedo cumplir, no soy continuo. Entonces, esta función es continua porque tú me das un epsilon y yo te encuentro el delta. Pero hay otras que, por ejemplo, la función parte entera, la función parte entera, por ejemplo, espera, me quedo muy pegado a la fase. Ya, ahí está. Lo voy a hacer de nuevo. Entonces, por ejemplo, imagínense la función, una función tipo parte entera que haga, obviamente está desplazada esta. No, podría, ya, bueno, da igual. ¿Cierto?
Entonces, como vieron, no pude dibujar esta función de una pura tirada, así que, y ya probamos que esto no era continuo acá, ¿cierto? Esto en x barra igual 1, esto no puede ser continuo. ¿Por qué? Porque yo me doy una tolerancia acá, epsilon, por ejemplo, va, ahí está, epsilon, ¿sí? Y yo me devuelvo, o sea, y yo, bueno, para cualquier tolerancia que me doy acá, y ahora voy a cambiar de color para volver al delta, por más chiquitito que sea este delta, cuando me paso de acá siempre voy a quedar acá, ¿cierto? Cuando llego acá, voy a quedar muy fuera de este epsilon, ¿cierto? No importa lo chiquitito que tome este delta, siempre voy a quedar afuera, ¿ya? Y por esa razón esta función no es continua, ¿ok? Espero que los dibujos se hayan entendido antes de lanzarnos a la demostración. ¿Bien? ¿Alguien dudas en los dibujos? ¿Ok? Ya, entonces veamos el teorema una vez más antes de lanzarnos a la demostración. Teorema F es continuo en X barra, si solo si, para todo epsilon existe un delta, tal que para todo X que satisfaga esta desigualdad, f de X menos f de X barra es menor que epsilon. Ya, voy a hacer de este lado hacia acá. ¿Ya? Voy a hacer de este lado hacia acá primero. Entonces, vamos a hacer la implicancia. Ya. La implicancia hacia acá, ¿cierto? Bueno, da igual. Para la persona que entró recién, estamos probando el teorema caracterización epsilon delta de la continuidad. ¿Ya? Eso es lo que estamos haciendo. Y bueno, los dibujos que lo explicaban. Y voy a probar este lado. Entonces, si quiero probar este lado, ¿qué tengo que demostrar? Tengo que decir, quiero demostrar que la función es continua, ¿cierto? Asumiendo la caracterización epsilon delta, en X barra, demostremos que la función es continua según la definición de límites. Sea X barra, perdón, no, sea Xn, ¿cierto? Sea Xn convergente a X barra. Obviamente Xn viviendo en A, ¿cierto? Por demostrar que f de Xn converge a f de X barra. ¿Ok? ¿Y qué tenemos? Tenemos esta caracterización epsilon delta. ¿Y cómo se demuestra que un límite converge? Bueno, es contar un n0 tal que... entonces, que esto es lo mismo que demostrar, entonces... Y se van a dar cuenta por qué son equivalentes las dos con esta. Entonces, esto es un límite, introducción al cálculo, así que los límites se demuestran así. Para todo epsilon mayor a 0, existe un n0, tal que si n mayor o igual a n0, f de xn menos f de x barra es menor que epsilon. Eso es lo que quiero demostrar. Encontremos el n0, entonces, por la propiedad, entonces ahora nos lanzamos la demostración. Entonces yo sé que tengo que darme un sea epsilon mayor a 0, ¿cierto? Porque quiero demostrar esto. Para todo epsilon existe un n0 tal que pasa eso. Entonces, sea epsilon mayor a 0. Por la caracterización epsilon delta existe un delta mayor que 0, ¿cierto? Tal que si xn, aquí yo estoy tomando
no estoy tomando todos los x, estoy tomando los xn, ¿cierto? Porque yo sé que los xn viven en A, entonces, tal que si xn menos delta es menor que delta, entonces f de xn menos f de x barra menor que epsilon. Ya, en el fondo, yo quiero encontrar este delta está dado, ¿cierto? Y yo quiero encontrar este n0. Entonces estamos casi listos porque como xn converge a x barra, entonces existe un n0 tal que para todo n mayor o igual a n0, xn menos x barra es menor que delta. ¿Ya? Y con esto ya estoy, ¿cierto? Y con esto ya estoy, porque miren, fíjense bien, yo quería probar que para todo epsilon existe un n0 tal que si n es mayor o igual a n0 tengo esto. Ya, yo sé que existe un delta tal que si xn menos x barra es menor que delta, tengo esto. Entonces, ¿cuál es el n0? El n0 viene dado por la definición de convergencia. Existe un n0 tal que para este nivel de tolerancia, ese delta, todos los xn van a estar cerca. Y como eso va a pasar, como a partir de ese n vamos a estar cumpliendo esto, vamos a tener lo otro, ¿ya? Entonces, ¿quedó claro ese lado para pasar al otro? ¿Sí? ¿No? ¿Están digiriendo todavía? No sé. Ya. Entonces, eso es por un lado. El otro lado, entonces, y el otro lado lo vamos a hacer por contradicción, ¿ya? Entonces, fíjense bien lo que voy a hacer. Voy a asumir que la función es continua y quiero demostrar esto, ¿ya? Como aquí lo que voy a hacer, voy a negar esta propiedad, voy a decir, f es continua y no se tiene esto. Pero vamos a negar una cosa, una expresión con muchos cuantificadores, ¿ya? Entonces tengamos un poquito de cuidado. Entonces, como ustedes saben, cuando uno niega, uno empieza a negar los cuantificadores, los para todo se transforman en existe, los existe se transforman en para todo, y esta implicancia se tiene, la escribimos, la negación de una implicancia, ¿cierto? Tenemos esto y no esto, ¿ya? Esa es la negación de una implicancia, ¿no es cierto? Así que voy a escribir, dije, vamos a este lado, así que, por contradicción, entonces, por demostrar que, como era para todo, tiene que ser existe un epsilon mayor que 0, ¿ya? Tal que para todo delta mayor que 0, x menos x barra es menor que delta y f de x menos f de x barra es mayor que epsilon, ¿ya? La única dificultad de esta parte de la demostración es negar bien la proposición, ¿cierto? Esto era un para todo, esto era un existe, eso. Entonces, cuando era para todo lo transformamos en existe, cuando era existe lo transformamos para todo,
Y una implicancia se niega, uno asume la primera parte y niega la segunda parte, por eso mayor que epsilon. ¿Ok? ¿Ya? Y vamos a ver que esto, que voy a tomar el buen delta, entonces, por demostrar que eso. Entonces, como esta se tiene, existe un epsilon tal que para todo delta, ¿ya? Tomemos entonces ese buen epsilon, ¿cierto? Y tomemos delta igual 1 partido en n, ¿ok? ¿Por qué? Porque si tomo delta igual 1 partido en n, tomemos un xn, sea xn convergente x barra, ¿cierto? No, perdón, no quiero, no, perdón, me adelanté, miré mal mi apunte. Entonces, sea delta, entonces sabemos que, o sea, dado este epsilon, sea delta igual y sea xn, va, ahí está, sea para cada delta n, ¿ya? Delta n igual 1 partido en n, sea xn, tal que xn menos x barra, perdón, aquí me faltó una negación, ¿ah? No se fijaron, no se fijaron, aquí voy a agregar algo, tal que existe un x, ¿ya? Porque antes era para todo x, no sé, perdón, me chispoteé en esa. Si acuérdense que la definición era esta. Para todo epsilon existe un delta tal que para todo x, entonces tiene que ser, la negación de eso es, existe un epsilon tal que para todo delta existe un x, que tenemos esto. Entonces, como yo asumo esta propiedad, dame un epsilon, toma este delta n y toma el xn que satisface esto. Menor que 1 partido en n, menor que delta, y... Chuta, me quedé sin espacio. Vamos a ver, para que se vea. Y lo otro, pues, y que f de xn... Va, lo voy a hacer... No sé. Entonces, y que f de xn menos f de x barra es mayor que epsilon, ¿ya? Entonces, si se fijan, claramente un xn, yo siempre voy tomando por cada delta n, voy tomando un xn. Obviamente esta sucesión que voy tomando, que me está dada por esta existencia, va a converger a n, o va a converger a x barra. Esto es una barra, ¿sí? Para que no se confunda. Esto lo voy a borrar. No me veo feo. Entonces, Cxn, que cumple esta cosa, claramente, Xn converge a X barra, ¿cierto? Porque para cada n voy tomando, voy tomando un Xn que satisface esto, entonces es fácil ver por definición de límite que Xn converge a X barra, ¿o no? Y tengo que f de Xn es mayor a f de X barra, pero por continuidad, entonces, ¿cuál es la contradicción acá? La contradicción está que yo sé que xn converge a x barra. Entonces, por continuidad, f de xn tiene que converger a f de x barra. ¿Cierto? Pero f de xn menos f de x barra es mayor que epsilon para todo n. Y ahí está una contradicción, ¿o no? Ya. Es el fin de la demostración. Entonces, eso. ¿Dudas? Y todo. Tengo
un ejemplo más y se acaba la clase. Así que veamos de repente la demostración, si alguno quedó colgado, revisamos las partes. ¿No? ¿Sí? Bueno, esa es la demostración. ¿Sí? Profesor, Sí. en la página anterior dice eso que está entre las rayitas, Ah, la ¿cuál? última línea, la última línea. Este. Sí, ¿eso es un menos XN? XN. Ah, chuta, no. Es un. Gracias por la. Ah, No, ah, que estaba confundida. no, sí, toda la razón. Sí, eso es solamente mi torpeza manual. No, no tiene otra. Ya, ya. Entonces, claro, es hicimos la contradicción, pues encontramos una sucesión que converge a X barra, pero f de x n no converge a X barra. Eso es lo que hicimos. ¿Ya? Eh, ¿Ya? ¿Hay más dudas? Entonces, ya, sí, para los que estuvieron en la última clase, si se acuerdan, probamos que, y con este ejemplo termino la clase, ejemplo, no tengo que decirle una definición, pero no pasa nada. Ya, este es el ejemplo. Tomemos f de x igual a x cuadrado, y la última clase demostramos que es continua en x igual 2, ¿cierto? Entonces, si lo demostramos usando sucesiones, demostrémoslo usando epsilon delta, que es mucho más latero, pero como ejercicio está bueno para en x igual 2, ¿cierto? Entonces, lo que yo quiero hacer es sea epsilon mayor a 0, yo quiero encontrar un delta, perdón, eso es mal. Yo quiero encontrar un delta que me permita encontrar delta mayor a 0. En el fondo, ese delta obviamente depende de epsilon. Tú me das un epsilon y yo te entrego un delta. ¿Ya? Esa es la tal que si x menos 2 es menor que delta, entonces entonces f de x menos f de 2, ¿cierto? Es menor que epsilon. ¿Ya? Entonces, tal como gráficamente partimos del eje Y, nos dimos la tolerancia y volvimos al eje X, encontramos el delta, es algo parecido a lo que vamos a hacer acá. Va, no me deja, se me acabaron las hojas del cuaderno, no me deja avanzar más. A ver, no sé qué supongo. Si lo guardo y hago uno nuevo, no sé, supongo. Eh, Oye, bien mal ha estado esto el whiteboard. Ya, vamos a usar la aplicación que me sugirieron después. ¿Ah? No sabía que teníamos límite de 20 páginas. A ver, cerramos esta cosa. Disculpen. A ver, continúa. No, hay que tengo que hacer uno nuevo nomás. Si no guardé. Bueno, lo voy a hacer acá nomás y ya está. Ya. Después vamos a hacer la. ¿Qué pasó acá? Esta cosa. Ya, entonces lo que yo quería hacer es simplemente encontrar el epsilon. Entonces partimos del lado derecho en realidad. Entonces, resolvamos x cuadrado menos 4 es menor que epsilon. ¿Ya? Entonces yo sé que esto se resuelve si solo si x, o sea, bueno, x cuadrado menos 4 menor que epsilon o x cuadrado menos 4 mayor que menos epsilon, ¿cierto? ¿Sí? Eso es lo que... Y concentrémonos en este lado de acá, ¿ya?
¿Por qué? Porque, bueno, no, es análogo a hacer el otro lado, pero eso, concentrémonos en este lado acá. Entonces, yo sé que X aquí tiene que vivir, si epsilon es pequeño siempre, si no, no existen estos intervalos. Bueno, este intervalo abierto, lo voy a cerrar, perdón. Este intervalo abierto. Entonces, X vive entre menos raíz de 4 menos epsilon, ¿cierto? Coma raíz de 4 menos epsilon, ¿cierto? En ese intervalo. Entonces, para que se satisfaga esto, X tiene que, si X vive, miren, al revés, si X vive acá, se satisface la de más arriba, ¿ya? Si X vive acá, se satisface la de más arriba. Entonces, X menos 2, si vive en menos 2 menos raíz de 4 menos epsilon, coma, raíz de 4 menos epsilon menos 2, se satisface de nuevo la de arriba, ¿cierto? ¿Y qué es lo que queda? Bueno, tomemos delta, el mínimo de los valores absolutos de estas cosas. El más chiquitito del módulo, de lo grande que sea este valor. El mínimo entre el valor absoluto de menos 2 menos raíz de 4 menos epsilon, coma, esto era un valor absoluto, ¿cierto? Valor absoluto de raíz de 4 menos epsilon menos 2. Y si nos vamos para atrás, si se fijan, si x menos 2 pertenece a menos delta, delta, que es exactamente lo que queremos hacer, vamos a volver, vamos a remontar para acá y vamos a tener esta desigualdad. Entonces ustedes me dan un epsilon y yo el delta que les puedo entregar es este para satisfacer la continuidad. Obviamente es mucho más difícil que hacerlo con sucesiones, pero es para que entiendan un poco cómo funciona, ¿cierto? Parten del epsilon, ¿cierto? Parten de epsilon y se inventan un delta, ¿ya? Eso es como la idea si alguien les pidiera demostrar continuidad por epsilon delta, ¿ya? Y yo creo que estoy... Hay una última definición que la voy a retomar en la otra clase, que como les decía, vamos, definición, entonces, sea f, obviamente, una función de a, perdón, f, ¿cierto? Una función f, bueno, ¿duda en el ejemplo? ¿No? Bueno, f de R, f de A es un conjunto de R en R, decimos que es continua en A, y esto es, o sea, acuérdense que la propiedad de continuidad era en un punto, ahora es continua en un conjunto, sí, obviamente, si f es continua para todo x en A. Ya esto, por eso decía una definición que no... Cuando hablamos de continuidad, la propiedad siempre es local, pero cuando digo una función es continua en un intervalo, digo que esta propiedad local se satisface en todos los puntos de ese conjunto, de ese intervalo. Ya, eso era todo y con eso terminamos la clase el día de hoy. ¿Bien? ¿Dudas antes de cerrar y terminar la clase? ¿No? Bueno, en ese caso les deseo un muy buen fin de semana y espero que la semana no les haya sido tan dura. Sé que es un semestre raro, así que, bueno, no caché mucho la idea de la demostración. Bueno, les dije, bueno, cuando me escriban en el chat, porfa, cuando estoy dibujando no puedo leer el chat, así que me interrumpen nomás al oral. Entonces,
No caché mucho la idea de la demostración. Ya, déjeme... ya, perdón. Eso. Eh, bueno, que tengan un buen fin de semana y nos vemos. Les subo la clase. Profe, Chau, hasta lunes. profe, tengo una duda. Profe, Sí, que, pucha, no sé si lo habrá dicho antes, pero no sé qué va a pasar, por ejemplo, con las cátedras, si las va, o sea, sé que está grabando, pero no sé si las va a subir en algún momento o ya las subió o qué. no las voy a subir a un curso. Es que la primera clase, como tuve el problema de que me quedaron 3 videos, los quería editar y juntar en uno. Pero esta semana anduve viajando y en atado. Así que ya, lo hago Ajá. ahora mismo. Así que revisen en una hora más en un curso y van a estar las 2 cátedras. ¿Ok? Ah, buenísimo. Listo. Ya. Ya. Chau. El lunes Chau. tiene auxiliar. El lunes hay Chao, auxiliar. gracias. Ya, nos vemos. Chau. Chao, profe.